Bienvenidos hermanos y hermanas a esta clase número 10, la última de esta serie de protagonistas de nuestra fe. Gracias por estar aquí con nosotros. Pongámonos en la presencia de Dios, que es el que nos invita y nos da su santa palabra. Oremos. Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza, concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Para esta última lección de protagonistas de nuestra fe, según las Sagradas Escrituras, les tengo que confesar que estaba un poco indeciso en escoger quién sería esa figura de protagonistas de nuestra fe. Siempre, como lo he estado compartiendo durante las últimas lecciones, en los Evangelios y en el Nuevo Testamento encontramos a tres personas. Siempre Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Y por supuesto ya hemos estudiado a Pedro como esa roca y cabeza que se formó de los discípulos para instituir a nuestra iglesia cristiana. Y Santiago y Juan, por supuesto, son hermanos, ¿verdad? Ellos como que no son gemelos, pero siempre van juntos. Entonces yo decidí concentrarme en el apóstol Juan. Por diferentes razones. Primero que todo, creo que era el más joven de los 12 apóstoles y era una persona que realmente reflejó una conversión en sí mismo a través de los años y también nos dejó escritos hermosos acerca de la experiencia que él tuvo con Jesucristo y acerca del desarrollo que el Espíritu Santo hizo en su propia vida. El apóstol Juan, entonces, es el autor de 5 libros del Nuevo Testamento. Por supuesto que el Evangelio de Juan es su evangelio, su libro de las Sagradas Escrituras, y también encontramos a 3 breves epístolas o cartas que llevan su nombre. Entonces tenemos la primera, segunda y tercera carta de Juan. Y finalmente él escribió también el libro del Apocalipsis, que es esa visión, sueño que él comparte con los demás acerca de lo que le revela Dios a través de su fe, a través de este testimonio que él da acerca del futuro. Entonces, así como escritor de las Sagradas Escrituras a través de la inspiración del Espíritu Santo, es una gran figura. Pero es por supuesto que Juan realmente es una figura como ese apóstol, seguidor de Jesucristo, proclamándolo con su vida hasta su muerte. Por supuesto entonces que Juan, el apóstol, era parte del círculo íntimo de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? En todas partes, incluyendo el momento de la transfiguración que ya escuchamos acerca de estos 3 discípulos que pudieron estar presentes cuando Jesús se reveló como Hijo de Dios, ¿verdad? Y pudieron tener esa experiencia maravillosa y de la divinidad de Jesucristo delante de ellos en persona. Su importancia, por supuesto, va creciendo a medida de que Él va madurando. Y después de la crucifixión, por supuesto, Él es una gran columna, es una figura muy importante para la fundación de nuestra fe y nuestra iglesia cristiana, nuestra religión cristiana. Él se convirtió en una figura grande, especialmente en la ciudad de Jerusalén, donde hizo ministerio de evangelización con el apóstol Pedro, se quedó ahí y finalmente por su predicación y por todo el testimonio que dieron, él fue desterrado a una isla que se llama Patmos. Los romanos lo desterraron para allá, lo sacaron, básicamente lo encarcelaron. Y aquí estuvo en cárcel por mucho tiempo y desde ahí fue donde recibió esa visión que él comparte con nosotros del Apocalipsis. El apóstol Juan en su juventud, por supuesto, tuvo que madurar y tuvo que aprender y tuvo que tener una conversión personal
Por supuesto que con su hermano a Santiago siempre estaban ahí. A Santiago y a Juan Jesús los llama bonarques, hijos del trueno, ¿verdad? Esa pasión, esa fortaleza que ellos tenían, esa juventud, siempre se mostraba, siempre estaban ahí caracterizados por tener el celo, la ambición. En sus primeros días con Jesús, a veces Juan actuaba de manera un poco apresurada, de manera agresiva por defender la fe, por defender a Jesús mismo. Por ejemplo, le prohíbe a un hombre echar fuera demonios en el nombre de Jesús, que le dice que él no formaba parte de los 12 apóstoles, entonces no lo puede hacer. Es esa pasión de defensa, ¿verdad? Eso lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, donde con Santiago están tratando de defender a Jesús, diciéndole a esta persona que no predique porque no pertenece a los discípulos de Jesús. Por supuesto que Jesús los corrige, Jesús los forma, Jesús les tiene paciencia y les va dejando saber que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesucristo va mucho más allá también en ese momento, y que nadie trabaja para dos dioses, para Dios dos amos, y que si es en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, entonces es la presencia de Dios mismo. Él los reprende, ¿verdad? En ese momento a Santiago y a Juan. También pues su ambición es natural, ¿verdad? Simplemente en una parte, por ejemplo, la mamá de ellos, dice el Evangelio, piden que uno esté a su derecha y el otro a su izquierda, sus dos hijos, los dos hermanos, que puedan ser los más importantes de alguna manera del grupo de los discípulos en el reino de Dios. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, donde ellos piden estar a la derecha e izquierda de Jesús, y de alguna manera comienzan esta discusión entre todos los discípulos para ver quién es el más importante, quién es el siguiente al mando. También, por ejemplo, demuestran de alguna manera su ignorancia todavía de lo que Jesús quiere, lo que Jesús quería. En el capítulo 9 de San Lucas, por ejemplo, Santiago y Juan quieren que descienda fuegos del cielo para destruir a los samaritanos que se negaron a recibirlos a ellos. De nuevo Jesús les pide esa paciencia, esa tolerancia, y les pide el amor verdadero por todas las personas, incluso aquellas personas que los rechazan. Pero a pesar de todas estas expresiones de ingenuidad, de juventud de Juan, realmente él creció en fe y en confianza con Jesús rápidamente, y se formó uno de esas personas de confianza de Jesús. A pesar de estas expresiones juveniles, realmente él fue madurando muy bien y comenzó a entender la necesidad de la humildad. Si hay algo que tengamos que recuperar de Juan que aprendió, fue la humildad en aquellos personas que desean ser personas grandes en la fe. Realmente él aprendió eso. La humildad que aprende el apóstol Juan se muestra en sus escritos. Por supuesto, en el Evangelio, por ejemplo, es el único Evangelio que escribe acerca del lavatorio de los pies que Jesús hace en la última cena. Le lava los pies a sus discípulos e invita a sus discípulos a hacer lo mismo. Ese acto de humildad de Jesús que fue muy importante en la teología que desarrolló Juan. También, por supuesto, que Jesús le agarró muchísima confianza a Juan, tanto así que le pidió, estando en la cruz, que cuidara a su madre. Desde ese momento dice la palabra de Dios que Juan cuidó de María como si fuera su propia madre. Y como todos los apóstoles, los 12 escogidos por Jesús, Juan también estuvo dispuesto para entregar su vida por Jesús y por la predicación del Evangelio. Se dice entonces por esto que él fue encarcelado en Patmos, y ahí realmente estuvo aislado de todos. Dice que fue tratado con mucha crueldad, que vivía en una cueva, básicamente aislado de todo el mundo y siendo castigado por muchos años. Juan era realmente muy apasionado, y una de las cosas que siempre, especialmente durante su juventud, defendió y predicó fue la verdad. Se aseguraba de que la verdad
fuera la que se comunicaba la verdad acerca de Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Nadie en las Escrituras, excepto Jesús mismo, tenía más que decir sobre el concepto de la verdad. Escuchamos muchas veces acerca de ese valor de la verdad. Su gozo era proclamar la verdad y otros luego verlos caminar en la verdad. Su condena más fuerte para quienes pervertían la verdad es, por supuesto, cuando él dijo que aquellos que afirmaban ser salvadores ellos mismos eran los anticristos, por ejemplo. Se preocupaba mucho por las ovejas, se preocupaba mucho por ese grupo de personas que creían que Jesús era el Cristo y les advertía siempre acerca de aquellos que podrían ser falsos profetas o anticristos, a quienes trataron de distorsionar la verdad, incluso proclamándolos como parte del demonios en su naturaleza. Todas estas cosas especialmente las encontramos en sus cartas, en las cartas 1, 2 y 3 de Juan, ¿verdad? Que hace muchas advertencias acerca de aquellos que están mintiendo acerca de la presencia de Jesús mismo y defendió apasionadamente el valor de la verdad. Pero por supuesto, al final de sus días, al final de su vida, a Juan se le conoce más como el apóstol del amor. El amor fue algo que caracterizó su predicación y caracterizó sus enseñanzas y caracterizó sus escritos en el Evangelio, en las cartas y también en el Apocalipsis. Realmente en el Evangelio, por ejemplo, él se describía a sí mismo como aquel a quien Jesús amaba. Esto lo encontramos en diferentes instancias en el Evangelio de San Juan, donde dice que esta persona a quien Jesús amaba, el discípulo a quien Jesús amaba. Y esto realmente es una enseñanza para todos nosotros. No quiere decir tal vez que Jesús amaba más a Juan que a Pedro o a Pablo o a Santiago, a cualquiera de sus discípulos, sino que él se sentía amado por Jesús y siempre decía, aquel a quien Jesús ama, ese soy yo. Esa es una enseñanza muy linda. Y definitivamente es representado como aquel que estaba recostado cerca del pecho de Jesús en la última cena, que estaba muy cerca del corazón de Jesús precisamente. Probablemente indicaba que Juan era el más joven de los discípulos, pero era el que estaba siempre atento a las enseñanzas de Jesús. En su primera epístola, Juan describe precisamente que Dios es amor. Nos deja ese concepto que se nos queda para siempre. Dios es fundamentalmente amor. Y nuestro amor, el que tenemos todos nosotros el uno por el otro, es una expresión del amor de Dios mismo. Esto lo pueden encontrar, por supuesto, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, Dios es amor. Y es lo que siempre va a estar repitiendo Juan hasta el final de sus días. Su breve epístola de San Juan, sus breves epístolas, sus cartas cortas, siempre habla a todos aquellos quienes ama, a quien él mismo ama de verdad. Realmente las personas a quien él predica y a sus discípulos, a sus seguidores, les dice yo los amo, ámense unos a otros, precisamente repitiendo el mandato de Jesús. Y se dice que Juan, el apóstol Juan, al parecer fue el único que no murió como mártir, no fue asesinado, pero que murió hasta anciano, y lo que repetía en su cama, ¿verdad? Cuando ya estaba enfermo, cuando ya estaba viejito, era solo una palabra: ámense, 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 ámense los unos a los otros. Todas sus enseñanzas y todos sus escritos básicamente se resumía al final en una sola palabra: ámense. Realmente las Sagradas Escrituras no nos comunican muchos detalles de quiénes eran exactamente estos discípulos, estos 12 apóstoles, pero de Juan, gracias a Dios, tenemos sus escritos y a través de sus escritos lo conocemos. Y yo quisiera terminar con el pasaje que para mí es el centro de cómo experimenta Juan a Jesús mismo.
¿Y cuál es el centro de la enseñanza misma de Jesús? Esto está en el capítulo 13 de su Evangelio, del Evangelio de San Juan. Era antes de la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo, para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos, que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: Jamás permitiré que me lave los pies. Respondió Jesús: Si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo: Entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó: El que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Dijo: No están limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la capa. Se sentó otra vez a la mesa y les dijo: ¿Entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Aquí vamos en el capítulo 13, versículo 17 del Evangelio de San Juan. Yo quisiera hacer esta pausa aquí, porque realmente mira qué conversión tiene Juan. Desde el momento en que está pidiendo con su hermano ser el más importante, ahora transmite lo que ya sabe que es más importante, que es el sacrificio, que es el servicio, que es estar como esclavo de los demás, lavándoles los pies. Esa es la enseñanza principal de Jesús que Juan a través de sus escritos nos comunica. Y eso realmente es lo que es la persona en la cual se ha transformado Juan, el apóstol Juan. Después, por supuesto, viene el momento en que Judas va a traicionarlo. Pero regresa Juan a comentarnos a través de las palabras de Jesús el mandamiento, el único mandamiento que nos deja. Sigue en el versículo 31 del capítulo 13 en su Evangelio. Después de que Judas hubo salido, Jesús dijo: Ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre, y la gloria de Dios se muestra en él. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él, y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos les digo ahora a ustedes: no podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Esta es la palabra de Cristo, palabra de Dios. Ese era el apóstol Juan, y nos comunica el mandamiento del amor, el cual repite
hasta los últimos minutos de su vida en su vejez. Ese mandamiento del amor que nos identifica a todos nosotros como discípulos, como seguidores de Jesús. Si se aman, todos sabrán que son discípulos míos. Eso es la característica de todas las personas que somos cristianos. Juan nos lo dice y nos lo repite. Es un grupo de personas que se aman, que tienen muchos defectos, que cometen muchos errores. Por supuesto que sí, pero son personas que se aman. Agradecemos a Dios por esta gran figura de Juan, que nos dice, esto es lo principal, en la cual yo tuve la experiencia personal de conocer a Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Así entonces, terminamos hoy consagrando nuestra vida a Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, de tal modo atrae nuestro corazón hacia ti, dirige nuestra mente, inspira nuestra imaginación y gobierna nuestra voluntad. Que seamos totalmente tuyos, dedicados por completo a ti. Te rogamos nos uses según tu voluntad y siempre para tu gloria y el bienestar de tu pueblo. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.